A la Autónoma se postula. Presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 9 de la mañana con 3 minutos. Varios de los temas que anunciábamos recién lo vamos a conversar con nuestros compañeros del Mostrador. Ya está Mirko Macari acá en el estudio y vamos a estar con Mirko Macari. Lo que pasa es que hay movimiento en el Mostrador entre algunos de Días Libre. Iván Weissman volviendo de Argentina. Mirko, ¿cómo estás? Y feliz año. Muchas felicidades a ti, Bea, también a todos los auditores. Feliz de partir un nuevo año aquí en la clave. Sí. Nos pilló la colita del último año y ya como que ahora vamos con todo. Yo tengo esa misma sensación, es como era una proyección de todo lo que viene el 2017, interesante. Recuerden que el Mostrador en la Clave es una presentación de la Universidad Autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Mirko, partamos por echarle una mirada a lo que pasó en Valparaíso porque va a ser noticia durante seguramente buena parte de la semana, aunque lamentablemente no es una noticia distinta. Valparaíso va a estar sometido siempre a incendios. De hecho, la forma, yo no me acuerdo cuál es la palabra originaria de cómo se le denominaba a Valparaíso, de los pueblos originarios que vivían en esa zona, significaba lugar de incendio grande, porque por su conformación, por los vientos, por cómo se enfrenta a los vientos que vienen desde el mar, en fin, hace que siempre los incendios sean muy complejos y frecuentes en Valparaíso. Y no me acuerdo cuánto fue el otro anterior, ¿no? Que duró como 3 días, que fue... que fue el más grande, fue... Creo final de marzo, sí, abril, sí, hace un par de años atrás, 2014. Exacto, yo diría que hace un par de años, un poquito más a lo mejor, y fue a fines de marzo. Claro, con más damnificados. ¿No? Y con fueron 500 claro, casas, sí, aproximadamente. Sí, con más damnificados. Bueno, yo creo que más allá del fenómeno natural, que significa, como dices tú, incendio en una zona donde están predispuestos para ello, el hecho es que los seres humanos lleguen a habitar ahí, ¿no? Se instalen a vivir ahí sin planificación. Y yo creo que una de las palabras clave ausentes del debate público en Chile es planificación, ¿no? Y los síntomas de eso se ven en muchas cosas. Vivimos un subdesarrollo exitoso, es decir, efectivamente hay una sociedad que tiene, en términos históricos, más dinero, pero sin ninguna capacidad de organizarse en torno a la vida, a la vida en comunidad, a la vida en sociedad, y las ciudades y la expansión de las ciudades hacia las periferias sin planificación es la construcción de ciudades sin urbanismo, ¿no? Es decir, vías de salida, calle, todos los elementos que no son pocos que están o son indicadores de verdadera modernidad y de verdadero desarrollo. Hemos confundido el crecimiento con el desarrollo y le echamos para adelante nomás. Yo creo que una de las cosas más graves que ha pasado en Chile desde la dictadura militar en adelante, y yo creo que en esto justamente los militares son uno de los pocos segmentos que se salvan en la capacidad de planificación estratégica, ¿no? Los largos plazos de los gobiernos y del Estado en Chile son 4 años. No hay capacidad de mirar más allá, la voracidad por el negocio de corto plazo, la presión que ejercen todos los actores privados sobre reguladores débiles, estatales débiles, incide en que le echemos para adelante nomás, y después simplemente vemos que las cosas ocurren. Y lo otro es que hayan estos hitos, ¿no? Que nos hacen reflexionar sobre estos temas, tampoco contienen tanta fuerza para constituir un cambio en eso, ¿no? Y por lo tanto, por eso estamos hablando que este es un episodio que se repite y muy probablemente se va a seguir repitiendo. No tenemos capacidad de pensamiento estratégico desde el Estado, desde los que están obligados a planificar, a dar los permisos, a autorizar. Se le echa para adelante nomás. Y bueno, yo creo que son mucho de esta cultura que nos instala muy en América Latina, a pesar de lo que a algunos les gustaría sentirse que están más cerca de comprarse algo de Londres. Bueno, de hecho, yo creo que uno de los grandes temas que marcan el que nosotros no seamos un país desarrollado tiene que ver con eso, con que toda nuestra mirada es reactiva. No hay una proyección y yendo desde la cosa más doméstica, si tú quieres, a lo más grande. O sea, no hay medicina preventiva en Chile, todo es atacar cuando ya pasó.
Lo curioso es que volvemos a reaccionar cuando ya pasa, pero pasa muchas veces y no hay cambios tampoco. Lo decía Sharp de alguna manera y creo que tiene harta razón. Lo que pasa en Valparaíso, en una zona como Valparaíso, trasciende a lo que puede hacer Valparaíso. Tiene que ver con una planificación mayor para hacer los cambios que se necesitan para evitar grandes tragedias en Valparaíso. Y de hecho, para el último incendio grande, que el que mencionas tú, cuando se quemaron más de 500 casas, había hartos urbanistas con los que conversamos y varios de ellos decían, mira, cuando ya una ciudad está instalada de esta manera, es más difícil trabajar, obviamente sería ideal proyectar sobre nada, ¿no? Cuando las ciudades están ya instaladas, lo que tiene que hacerse es, y marcaban sobre lo que se puede modificar cuando ya la gente vive en una ciudad, que es más complejo. Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero involucra un costo y una mirada estratégica que es mucho mayor a lo que puede hacer un municipio. No hay liderazgo, porque eso requiere un liderazgo exactamente. Permanente, que no esté pensando en la siguiente elección. Y eso es prácticamente imposible, y es lo paradójico, porque finalmente la ausencia de pensamiento estratégico es la ausencia de grandes líderes que en este país, para bien o para mal, hubo alguna vez en el pasado. Es decir, los radicales, con todos los defectos que les conocemos, planificaron un desarrollo del Estado y de un modelo productivo en Chile que nos dejó algo, una educación planificada, organizada, muy deficitaria en muchos sentidos, mucha gente excluida de aquella, pero permitió formación de élite y acceso de gente que venía de clase media y baja a esa élite, y modificó el país. Es decir, el Centro Cívico de Santiago, el Estadio Nacional, fueron construidos con pensamiento estratégico, ¿no? Son obras que todavía perduran desde el siglo pasado. Entonces, no somos el epítome de las grandes planificaciones, pero han habido momentos. Esto tiene que ver también con los tiempos mentales, con gente que entiende y moralmente, además, su labor en función de efectivamente servir. La política, en todos sus niveles, está hoy día desprovista de esa moral de servicio. No de ese sentido, es una oportunidad para cosechar en beneficio personal. O sea, este es un país completamente privatizado, la política está privatizada. Cuando te hablo de privatizado, lo que vemos, lo que hemos conocido en el último tiempo, que efectivamente se está al servicio de lo privado desde el punto de vista de quien financia, es una mirada, por cierto, una evidencia, pero también está esto otro de el sentido de la vida. El que va al Estado a servir, en realidad va a servirse en esta lógica, porque todos tienen que hacer un negocito, el concejal, el alcalde, el diputado. La cosa es cómo me mantengo yo aquí. Y eso con negocito, perdón, solo me he interpretado Mirko, no quiere decir que aquí hay una transaca monetaria como un negocio, sino básicamente su negocio privado. Por ejemplo, quiero reelegirme por 20 años en un cierto cargo. Ese es el negocio que quiere hacer. Claro. Y las nuevas generaciones, yo te diría que la mía, por lo menos la gente de 40, 30 años, también fue formada en esta mentalidad individual. De hecho, hay muy pocos líderes, ¿no? Porque estamos todos organizados en torno al mundo de lo privado. La nueva generación yo creo que viene con un mayor sentido de lo colectivo y de responsabilidad por lo comunitario. Y ahí hay una esperanza de alguna manera, pero yo creo mucho que esto tiene que ver no con elegir al siguiente gobierno, un tipo de discurso, sino con el etos de una generación. El país está, para bien y para mal, casado de esta lógica de lo privado que está instalado en el corazón y en las mentes de las personas. Entonces, así de claro, nadie va al Estado a pensar en servir a otros en un sentido grande de la palabra. Puede que efectivamente, y sin duda que hay mucha gente que siente gratificación en prestar un servicio, en ayudar, y eso existe, ¿no? Pero el Estado está disminuido. Ahora, pensando en esta mirada más de largo plazo, lo que puede ser en Valparaíso, y juntándolo con el otro tema que queríamos abordar esta mañana, que es este último año, no es cronológico exacto, pero me refiero al último año porque es el 2017. La presidenta Bachelet dio varias entrevistas el fin de semana. Al Mercurio Valparaíso fue la primera del año, digamos, la última creo que fue en el diario La Tercera. Un poco proyectando, haciendo como un balance y proyectando lo que viene de este 2017. Y quiero tomarme de eso a propósito de lo que estamos conversando recién en Valparaíso, que además Valparaíso entra en la misma vorágine. O sea, se puede pedir algo a largo plazo, pero estamos en el 2017, que es el último año de un gobierno, y es difícil que todos esos temas de largo plazo se tomen justo en un último año de gobierno. O sea, sin lugar a dudas, el gobierno ya se acabó, ¿no? En términos de proyecto, el gobierno en su proyecto reformista fue derrotado. Y el ánimo que lo atraviesa es de derrota, es decir, tratar de hacer un último checklist
de ciertas cosas para que a la chilena parezca que se hizo algo, pero tienen que salgan como salgan. O sea, la reforma educacional es el mayor, lo hablamos el otro día, ¿no? Yo diría el mayor símbolo de esta derrota, finalmente, que es una cosa medio pero tú hablas camino. es duro, ¿es derrota total, Mirko? Sí, política total, o sea, que haya una ley, efectivamente hay un avance desde el punto de vista normativo estricto. Alguien podrá leer, sí, eso se puede, que tenemos una tendencia en Chile a leer la política desde las leyes. Bueno, y yo te diría que es el gran defecto de Bachelet, además de su planificación. Su mirada es formalista, creía que tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y creía que con eso sacaba los proyectos adelante. Yo hubiera pensado lo mismo. Eso te demuestra ausencia de liderazgo. Inocencia. Y claro, o sea, un inocente no es un líder. A mí me interesó mucho, me llamó la atención la entrevista que venía en el contexto de una especial de La Tercera sobre temas de género, ¿no? Sí. El año de la irrupción del tema femenino, y la presidenta vuelve con esta, yo te diría, a esta altura una monserga de culpabilizar a su condición de mujer de los ataques que recibe. Y eso un poquito, yo diría, ya un poco mal gusto. O sea, porque el primer gobierno de Bachelet... Pero hay harto de eso conmigo. Pero puede haber del femicidio, sí, pero ya con ella no. Ella fue elegida 2 veces. Fue ida a buscar por la coalición, ¿no? Es decir, ella ya sabía la chicha con la que se estaba curando. Pudo haber algo de eso en su primer gobierno, que era la primera presidenta mujer. Como presidente hombre, después ella vuelve. Pero lo que no puede ocurrir es que atribuyamos el fracaso de su gestión política reformista a su condición de mujer. Ya, pero eso yo no lo vi en la entrevista. ¿Tú viste eso en la entrevista? Yo no lo vi. O sea, ella habla de machismo en las críticas, y yo comparto, yo creo que hay mucho de machismo en la forma de la crítica. Ahora ya no dice que por el machismo ya fracasó. El machismo en Chile, o sea, cuando dice la falta de, si yo fuera un hombre presidente, no dirían que hay falta de liderazgo. Lo dice en la entrevista. Y yo creo que es legítimo decir que la presidenta no tiene liderazgo, no por ser mujer, es porque es ella. Eso es evidente. Lo que se confirma en este gobierno es su falta de liderazgo. Pero mira, coincidiendo con eso, que yo creo que efectivamente falta un gobierno que uno vea con un norte mucho más claro. Parece que efectivamente sufrió todos los embates de la presión para que las reformas fueran cada vez menos. Se le notó la falta de convicción yo creo que todo eso es cierto. Ahora, yo no sé si efectivamente, más allá de ser cierto, eso no lo pongo en duda, yo no sé si efectivamente a un hombre se le acusaría de falta de liderazgo de esa misma manera con un gobierno igual. ¿Por qué no? No. O sea, lo ideal es que sí, la evidencia pero no sé si pasaría. No sé si pasaría. Es igual de cruel con otros hombres. Entonces, con otros pero no se ocupan los mismos, pero Mirko, no se ocupan los mismos términos con un hombre y una mujer. A la presidenta siempre se le ha hablado de este lado sensible, de que es como una madre, que tiene estas capacidades humanas. Jamás se le enfoca en su lado más intelectual o mateo o estudioso, como si las críticas y las alabanzas van a los hombres en ese sentido. O sea, eso ha sido una constante. A ver, las cosas que se dijeron de Piñera fueron brutales. Y se dijeron todas. Y en buena hora que se dijeran. ¿No? O sea, no habíamos visto un presidente que se tratara de ridículo, de chistosito, de patético, que se transformara en una caricatura de sí mismo, ¿no? Entonces nadie habló que Piñera era un genio en el gobierno de Piñera, o que era un gran estadista. No, había una vergüenza con el presidente Piñera, ¿no? Y eso se expresó. Entonces, lo que hay es un proceso de críticas a las élites. Lo que ocurre en el caso de Bachelet es que ella atribuye, ¿no?, a una cuestión que tiene en su disco duro, porque a ella le toca ser parte de una generación de mujeres que construyen una suerte de discurso de género contra los hombres. Y tienen razón, porque es su experiencia generacional, de alguna manera. Si lo patético es que ella, teniendo esa experiencia, siga perpetuando las mismas prácticas. Es decir, claro, los hombres en política son machistas, los viejos partidos, los partidos del siglo XX, la izquierda chilena, Partido Socialista, ¿no? Un partido que no tiene una especial sensibilidad con por ejemplo, las minorías sexuales, ¿no? Pero ese es el partido donde ella siguió militando, ya quien echa mano a la hora de gobernar. Hay un libro notable, Alejandra Matus, que hace un retrato, una novela, ¿no?, muy bien, de este grupo de mujeres que final y en definitiva ocupan el tema del machismo como una suerte de excusa también, para justificar
una vida amarga en política y seguir llevándola así. O sea, tú ves esa sensación de permanente derrota. Esa sensación de permanente derrota de esa generación de mujeres. Porque las nuevas generaciones de mujeres no tienen que hablar en contra del hombre. O sea, de hecho, el movimiento feminista no tiene que ser contra los hombres, ¿no? Ni contra lo masculino. Se trata de vivir juntos e integrados. Entonces, para mí me parece mal seguir repitiendo, me parece una excusa que está como en su inconsciente de culpar a otros de lo que te pasa. ¿Hasta cuándo? Eso en psicología es el paso anterior a empezar a solucionar un conflicto. Pero, no puedes culpar a otro de lo que te pasa, menos cuando vas a gobernar por segunda vez, cuando tú tomaste la decisión de volver. Pero espérate, ¿sabes lo que pasa? Que a mí hay varias cosas que me hacen ruido. Independiente de que haya machismo. Sí. Lo que pasa es que yo coincido contigo en que si hay, para mí, un análisis de este gobierno tiene que ver con la poca convicción que realmente tenía de lo que quería hacer. Eso es lo que yo le critico. Y sumado al caso Cabal, sumado a esto que la gente empezó a saltar del barco porque la apreciación cada vez iba hacia abajo. Entonces esa desafección que tiene la misma presidenta con los propios partidos de la nueva mayoría y que la hace estar bastante lejos, entonces uno ve algo como sin comunicación, sin un norte muy claro. Yo todo coincido en ese análisis plenamente, yo lo veo así también. Ahora, creo, y mirando una serie de análisis del fin de año y las proyecciones que se hacen con editoriales, columnas, en fin, que siempre se exageraron ciertas cosas para dar esta sensación de que todos los chilenos rechazan los cambios. Eso yo quiero detenerme ahí porque creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Hay un tema así muy instalado diciendo, miren, la presidenta como lo hace pésimo, y hace otra cosa, pero lo hace pésimo la presidenta porque los chilenos no quieren estos cambios. Perdón. Hay algo que es una fractura. Hay una fractura. La presidenta lo puede hacer mal, pero los cambios se quieren. Yo creo que la mayoría quiere cambios. Eso es efectivamente así. Lo que se construye, todo esfuerzo político colectivo requiere un relato, ¿no? El movimiento contrarreformista, que por cierto está en sectores económicos del gran empresariado, la prensa del establishment, la derecha política y buena parte de la desconcertación. También, absolutamente. Que es el principal frente y el más complejo, ¿no? Representado, por ejemplo, en Jorge Burgos, ¿no? y los ex economistas, los ex ministros de Lagos, por cierto. Ellos construyeron un discurso y se toman de esta frase de Quintana, la retroexcavadora. Bueno, ¿qué hace un líder ahí, po? Lo combate ocupando su espacio de liderazgo. Si en la política moderna, gobernar es comunicar, primero que nada, ¿no? Y segundo, no hay un actor en el tablero del juego del poder que tenga más capacidad de ocupar espacio que un gobierno. Y en ese caso es líder del gobierno. Mirko, pero ella nunca ha salido a acusar a nadie, así Mirko, como que acusa como por abajito, como calladita. Pero no pueden decirme que Cristina Kirchner yo creo que pasaba 40 pueblos en muchas cosas, ¿no? Y no es un tipo tampoco de liderazgo que me interese remarcar, que el liderazgo del balcón en América Latina. Nadie puede decir, no, Cristina es débil. Eso no se puede decir, ¿no? Ni no tiene liderazgo. Podrá nos gustar, no podrá sentir irresponsable, pero la tenemos al lado como ejemplo de comparación. Pero ¿no? Aquí el caso Cabal marca algo. O sea, para mi gusto, yo insisto, independiente de los ripios, para mi gusto, el primer año de Bachelet fue distinto. Ella tenía una parada y una impronta distinta para enfrentar las críticas. Bueno, pero los liderazgos se prueban en la adversidad. Cuando decimos, me dicen que no tengo liderazgo, efectivamente no tiene liderazgo, pues el liderazgo se prueba en la adversidad. En la fuerza de convicción tiene que ocupar ese espacio comunicacional. No, yo creo que Cabal la derrotó. Cabal la derrotó, pero también hay un diseño errático desde el minuto uno. Y ese diseño errático parte porque la decisión de poner a su hijo, ¿no?, en una repartición clave del Palacio de la Moneda con acceso a redes privadas de dinero, es una decisión política, ¿no? Entonces, ella es responsable de sus decisiones políticas, ¿no? Ella es responsable de poner a Rodrigo Peñailillo en ese cargo, que no tuvo ninguna contemplación en ir a pedir financiamiento de SQM para armar un comando paralelo, justamente porque no querían que se les metieran los viejos de los partidos, los hombres, etcétera. Entonces, todas esas son responsabilidades políticas de ella, ¿no? Y obviamente que en política siempre se camina por la cornisa, siempre es un camino estrecho, pero ella no demostró cuando quedó golpeada por Cabal, no tener un liderazgo, decir, a ver, una cosa es lo personal y otra es que yo soy la presidenta, pues. O sea, doble fuerza. Ahora alguien me podría decir, eso no le pasa a un hombre, no sé.
Pero lo que tú ves es una decisión, un conjunto de decisiones erráticas de las que ella finalmente simplemente se lamenta, o sea, no sale con la fuerza y el envión que se requiere a dar las vueltas. O sea, hemos visto una presidenta ausente, la vemos cortando cinta, la vemos con delantales, la vemos en puros lugares amables, prescindió de hacer política. Este miércoles está la primera reunión con los presidentes de partido después de 6 meses. Se le viene pidiendo hace 6 meses una reunión, ¿no? Entonces, hay una presidenta ausente, ¿no? Y eso es muy evidente. Ella tenía que ocupar ese espacio comunicacional. O sea, acuérdate cuando sacaron ese video de los poderosos de siempre. Sí. Terminaron los 3 días pidiendo disculpas. Sí. O sea, ninguna convicción de nada. Entonces, eso tiene que ver en un sistema presidencial con una personalidad ambigua, incapaz de decidir rápido y decidir con convicción, porque en política cuando se decide algo, lo tienes que llevar hasta el final, con fuerza. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Yo tengo ahí varias dudas. Efectivamente, este era un gobierno que planteaba algo distinto. Planteaba cambiar paradigmas que venían desde la dictadura tan instalados por ellos mismos, que aparecía muy atractivo. Creo que respondía a varias cosas que se estaban peleando en la calle, en fin. Ser el primer gobierno de un nuevo ciclo, lo dijo ella. Exacto, y todo eso me parecía muy atractivo. Yo creo que no había convicción, voy a insistir en eso, pero todo lo que se vino después, todo lo que se armó en contra de las reformas, ¿podría haber un gobierno que hubiese navegado mejor sobre esa situación? Haciéndole frente, haciéndole frente permanentemente al Mercurio, a la Tercera, a todo el establishment que no quería, a todo el sector productivo que pataleaba permanentemente, a las amenazas del Tribunal Constitucional que además favorecía a la derecha. O sea, ¿podía un gobierno navegar mucho mejor? ¿Tú creías que te iban a decir, vamos a hacer esta reforma, qué bueno, hágala? No, estoy de acuerdo que no. O sea, ¿de qué sirvió el proceso de la Unidad Popular en esa generación? O sea, se repite de alguna manera la de la Unidad Popular, la frivolidad de Allende la repite Bachelet. Creer que puede hacer unas reformas de cambio que afectan intereses no menores, afectan agendas políticas instaladas con mucha fuerza, afectan trenzas de poder y las va a hacer simplemente porque tienen mayoría en la Cámara y en el Senado. Eso es una frivolidad. Ahora, esto no es la tragedia de la Unidad Popular. No le digas así, porque yo hubiera pensado lo mismo. Es una yo hubiera pensado lo comedia. mismo. Yo sabía que iba a haber una oposición feroz, pero teniendo mayoría en los parlamentos, no diría, pucha, el problema del poder es un problema de fuerza, pues. Y la fuerza no está dada por mayorías formales en el Parlamento. La fuerza se construye en la cultura, ¿no? En vez de desarmar al movimiento estudiantil, tenía que liderarlo. O sea, los estudiantes movilizados eran una fuerza a favor del gobierno. Pero es que hay un hecho generacional. ¿Cómo van a cambiar a hacer un gobierno de reformas? Ahora sí que sí, le cambiamos nombre a la Concertación con los mismos adentro. Pero Mirko, entonces, yo que, por ejemplo, soy partidaria de cambio realmente profundo en este país, para que avancemos en terminar con los grados de desigualdad que tenemos, pero eso quiere decir que vamos a estar derrotados siempre, entonces. Tienes que construir poder comunicacional, primero, para contrarrestar un cierto poder comunicacional hegemónico. Tienes que construir masa crítica. No basta con Rodrigo Peñailillo, que es un chico listo, ¿no? Formado por Vidal y por Vitar, ¿no? Con las mismas prácticas de los viejos para liderar este proceso, pues. Entonces todo, desde ella hacia abajo, es una contradicción y una ambigüedad para llevar a cabo un proceso de transformación y de cambio. Porque ella dice, no me gusta tanto la Concertación, pero fue exitosa porque yo soy de la... Bueno, las cosas se rompen cuando tú quieres cambiarlas, ¿no? Ella no hizo un mal gobierno de administración, y eso fue su primer gobierno. Hizo una reforma importante como fue el Plan Auge, porque parecerá que yo estoy en contra de todo y critico todo. Estoy haciendo énfasis. No estoy diciendo que esto es un desastre. Pero si tú quieres cambiar, tiene que quedar nítido ese cambio, no solo en la forma. No basta con meter al Partido Comunista y elegir caras nuevas de los mismos viejos partidos, porque son las dinámicas las que se repiten. Y parte por ella, yo creo. O sea, si ella quería cambio, ella debería haber dicho, yo no vengo, no vuelvo. Porque el éxito de un líder es que no lo vuelvan a requerir. Es que se generen muchos otros liderazgos. Y eso nunca ocurrió, porque además ella es particularmente celosa de ministros que no se destaquen. O sea, no hay renovación que aparezca desde el gobierno, en este caso es evidente, no hay un ministro bien posicionado, y en su primer gobierno ocurrió lo mismo. Tuvieron que ir a buscar a Frey, ¿no? Con el desastre que significó desde el punto de vista de la coalición. Y ahora en otra entrevista la presidenta dice, ojalá que se proyecte la nueva mayoría. Por favor, ¿pero qué quiere?
Entonces, ese es el problema de sustancia política. Esto no son críticas personales, dejémoslo claro. Sí. ¿No? No, evidentemente si mi billetera yo se la paso a Bachelet. O sea, espérame. Con otro líder que no hubiese sido Bachelet, ¿el programa de reforma habría sido distinto? Si construías poder, si había la seriedad Perdona, de entender... déjame seguir con la pregunta o la reflexión. ¿O es la nueva mayoría el problema a propósito de esta reforma? Por supuesto, porque la nueva mayoría es una mera formalidad. Es decir, ahora metemos al PC, un poco gente RD y le ponemos otro nombre y listo, a la chilena. Pero lo digo de otra forma, la concertación también. Una masa crítica se construye. O sea, eso requiere trabajo y eso no hubo. Si él tenía 3 hojas el programa de reforma educacional. Nombra a Izaguirre porque confía en él, porque es su amigo, porque toca guitarra. Sin ver la biografía del personaje. Es un personaje, esto parece crítica personal, de nuevo, no lo es. Es un comunista en los 80, neoliberal en los 90, ministro de Hacienda, viene el Fondo Monetario y lo pone a cargo de la reforma educacional. Solo porque confía en él. Eso no es un criterio político. Entonces, todas esas cosas te demuestran la absoluta carencia del liderazgo de Bachelet, y esto no tiene que ver con su condición de mujer, no, sino porque es una política muy amateur, muy golpeada como toda esa generación por la experiencia y el trauma del 73, y se construye desde una serie de emociones básicas vividas en esa experiencia política, que no son las que requiere el cambio el país para cambiar y renovarse y hacer las transformaciones que estamos de acuerdo, se necesitan, ¿no? Y que no son de izquierda, no son cambios de izquierda, son redistribución en los equilibrios de poder social, para dejarlo claro, porque sí, no es extrema izquierda esto. Cualquiera que dice, oye, cambiemos la educación, no, eres comunista, en absoluto, ¿no? De hecho, me distancio mucho de ciertas ideas de izquierda en algunas cosas, pero el país requiere cambios de fondo que esta generación no los da. Sí. Y terminamos hablando de lo mismo que con el incendio, falta liderazgo. Ay, Mirko Macari, yo me habría ido por el lado inocente de las cosas. Yo decía, pensé que había mucha más convicción de la que había, pero había reformas que están, para mi gusto, bastante bien orientadas, había mayorías parlamentarias y uno los veía, si todos apoyaban, uno decía que hay convicción de lo que se quiere hacer, y pensé que había mucha más fortaleza también para hacerlo. Pero pensé que se caminaba por el lado correcto. No, desde el punto de vista de la creación de intenciones sí, pero la política... No, pero entiendo, pero además con la mayoría parlamentaria yo hubiera dicho, eso está, no sé, pues tenemos parte ganado en ese sentido. Hay pero cambio. ¿Cómo va a ser mayoría parlamentaria tener a Saldívar y a Walker? Pues eso es 2 más 2. Si son agendas muy diferentes y muy legítimas. Eso no entender el fondo de la política. Pero cuando ellos estaban a favor del programa, uno dice... Pero estaban a favor del programa. Es política, pero o sea, son personas con experiencia. O sea, no, eso no basta. O sea, la política la política es carevalo decir, estoy a favor y después decir en realidad estoy en contra. Exactamente, eso hace un político. Tiene que quemar un día lo que al otro, lo que antes adoran. No, pues así es la política. Esa es la dificultad, si no, no tendría ninguna, pues. Sí, evidentemente es muy difícil gobernar. Perdona, si uno confiara en las palabras de la gente, pues sería mucho más fácil, ¿no? ¿De qué se trata la política? Finalmente a eso llevamos a la conversación. Se trata del poder. Se trata de la lucha por el poder. Entonces, un líder es el que es capaz de poner agendas personales de poder por un proyecto mayor. No está dado que naturalmente el político quiera acceder a cambiar las cosas. Naturalmente el político es conservador y apuesta al status quo, ¿no? Y le teme a la mayoría y calculan su electorado. Estamos en esa política. No venimos de una política épica, venimos de la política sometida al dinero. Entonces es muy difícil, no. Eso es evidente, cualquiera que entiende este negocio de la política, lo alternativa lo ve. Renuncio. Renuncio a esta cuestión. La presidenta cayó como niña, pues. Ay, Mirko Macari, nos volvemos a encontrar mañana. Usted está de titular ahí en el mostrador, ¿no? Yo paro el buque. Yo paro el bote cuando otros descansan. No me gusta la sencillez de Mirko Macari, para el buque en el mostrador, no. Está mañana con Iván Weissman, que venía en vuelo. Hacia Chile, estaba en Buenos Aires. Ya se ha comido todos los canapés arriba. Voy a quedar con el espíritu arriba después de esta conversación. Muchas gracias. Realpolitik se llama. Chao, Mirko. Chao, nos vemos. El Mostrador en la Clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Pausa, volvemos.
Actualidad con ojo crítico. Información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula. Presentó El Mostrador